Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Abba, Padre, que significa esto como esta intimidad, este papito. Tú eres nuestro Padre que hoy nos abraza, que nos busca. Y yo te quiero pedir que ese abrazo también esté en medio nuestro durante esta mañana. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cómo ha estado su principio de año. El mío ha estado movidito. Y estaba pensando justamente en cómo iniciar este tiempo de verano, pero también este primer domingo del año que ya comienza el 2024. Y tal vez algunos de ustedes estuvieron justamente celebrando el Año Nuevo. Y hay algunas tradiciones por ahí que hacemos para tratar de asegurarnos un buen año, para asegurarnos de que las cosas vayan bien. Y están todas estas supersticiones, diría yo, que por ejemplo de salir a dar una vuelta a la manzana con la maleta para que nos salga un viaje durante el año. Algunos no sé si lo hicieron. Plato de lentejas, porque se supone que si uno come lentejas entonces va a ser un año de prosperidad. U otros que tal vez, ¿cierto?, se ponen calzoncillos o ropa interior amarilla. Quizás algunos todavía lo estén usando. Y dicen de que eso da como un buen augurio. Supersticiones que están en medio de nuestra cultura y que claro nos reímos, pero que de alguna manera nos hablan acerca de esta necesidad que tenemos justamente de tomar el control o de asegurarnos de que las cosas vayan por un buen camino o tal vez como nosotros queremos que salgan. Y todos queremos tener realmente un buen año. Todos queremos que de alguna manera nos vaya bien, que nuestra salud esté bien, que nuestro trabajo prospere, de que nuestras familias estén más unidas. Pero la verdad, sabemos que no podemos saber, valga la redundancia, qué es lo que se nos viene en detalle en el 2024. Pero sí hay algo que nosotros podemos saber. Por otro lado, yo no sé si ustedes le ofrecieran ir de vacaciones o de viaje a un lugar muy lujoso, pero con una mala compañía, versus un lugar sencillo con una buena compañía. Y tenía por aquí una fotito de una mala compañía. No sé si ustedes han ido, de repente quizás le ha tocado en un campamento estar alguien con la pieza que es medio desordenado, o quizás fueron a alguna conferencia y conocían al compañero de trabajo en la oficina, pero después cuando conocieron cómo dejaba la ropa en la pieza, o alguien que todo el rato está quejándose, que no disfruta del viaje, y así, conocemos a la gente en la intimidad y nos damos cuenta, ¡ay, qué lata que vine con este compadre a este viaje! ¿Ya? Pero no lo decimos, porque somos chilenos, ¿no es cierto? Nos quedamos callados. Pero yo claramente preferiría ir a un destino sencillo, pero con buena compañía. Y yo no sé, como decía al principio, qué es lo que nos va a traer el 2024, que está comenzando. Y la verdad es que no importa mucho si es que conocemos todos los detalles de lo que va a suceder. Yo sé que estamos en años y quizás en las empresas, los trabajos, nosotros también aquí en la iglesia estamos con todo este proceso de planificación del año, donde dentro de lo que podemos organizar y planificar, nos organizamos, nos anticipamos y tenemos todo proyectado, pero basta con que alguna cosa salga distinta y esta planificación, la verdad es que no dura mucho. Hay otros que tal vez les va mejor porque sus áreas de trabajo, sus áreas, ¿no es cierto?, de negocios son un poco más estables o se puede proyectar, pero sobre todo cuando tratamos de gente, es muy difícil a veces hacer estas proyecciones que nos salgan todo el detalle. Y cuando hablamos acerca de nuestro futuro, con mayor razón nos preguntamos, ¿y qué será lo que va a venir? Y la verdad que no importa conocer todos los detalles del mapa del 2024, ni tener todas las certezas del lugar donde vas a ir, si es que te aseguras de una buena compañía, o de la mejor compañía o del mejor compañero. Cuando nosotros vivimos en Ecuador, con Gaby y Amaya estaba chiquitita,
nos fuimos con ellas con 4 meses. Nosotros nos movilizamos ahí donde andábamos con ella, que era guaguita. Nos movilizamos en taxi, que eran bastante económicos ahí en Ecuador. Vivíamos cerca de Quito, en el Valle de los Chillos, por si hay alguien que conoce ahí en la zona. Entonces teníamos que ir al aeropuerto, que en ese tiempo estaba en el centro de Quito. Y nosotros teníamos un contacto que era un taxista, ya de nombre Juan. No voy a decir su apellido por si eventualmente estuviera mirando ahí la transmisión desde Sangolquí. Y resulta de que este hombre se había comprado con mucho esfuerzo su taxi, pero también era bastante principiante en lo que se refiere a la conducción. Entonces como que andaba ahí manejando medio temeroso. Y recuerdo que una vez tuvimos que ir a buscar a alguien al aeropuerto, digamos con Gaby y con Amaya, y nos acercamos a una parte que era parecido a la pirámide de Américo Vespucio. Y entonces, que era una zona un poquito más complicada de manejar. Y entonces de repente él detiene el taxi y me mira a mí y me dice, ¿sabe qué? No me siento seguro para manejar este lugar. ¿Podría manejar usted? Y yo le dije, ya pues, en buen chileno. Así que conducí, así que fui taxista en Ecuador por 10 kilómetros aproximadamente. Pero siempre nos reíamos en términos de cómo este taxista que se supone que debía conocer el camino y debía llevarnos, no estaba seguro ni de cómo conducir ni de cómo llevarnos en ese camino, que tuvo que pedirle al pasajero que condujera su taxi. Y la verdad es que el desafío en esta mañana que te quiero hacer es que puedas elegir un buen guía para este nuevo año. Quizás estás afanado o afanada por conocer todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar en tu vida. Quizás hay muchas preguntas, quizás están ahí los jóvenes que recién dieron la PAES, pensando qué va a pasar con la postulación. Creo que el 17 dan la respuesta y tal vez están soñando con eso. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a quedar? ¿No voy a quedar? ¿Qué va a suceder? No sabes con certeza qué es lo que puede pasar, pero sí puedes asegurarte de un buen compañero de camino. Y la verdad es que en este proceso de caminar en un año desconocido o en la vida, en las cuales a veces no tenemos todo claro qué es lo que va a suceder, veo que muchas veces nos afanamos con esto de no errar a la voluntad de Dios. Y creo que es una buena oración, ¿cierto? Por un lado se nos insta como cristianos a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero tú sabes específicamente cuál es la voluntad de Dios para ti en este día, qué es la voluntad de Dios para tu negocio, qué es la voluntad de Dios respecto a tu búsqueda de trabajo, cuál es la voluntad de Dios respecto a la carrera. Y la verdad es que Dios nos da una amplitud para nosotros poder caminar dentro de las capacidades que nos ha dado. Y muchas veces nosotros estamos orando por cosas que Dios ya nos ha dicho, y por otro lado estamos tratando de hacer cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y hay un salmo, el Salmo 37, que nos habla justamente acerca de esto, de lo que significa avanzar en nuestra vida. Y aquí no nos habla de detalles, sino que nos habla del estado de nuestro corazón. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y es interesante porque no nos está diciendo espera a que Dios te revele cada detalle, espera a que Dios baje en una nube y te entregue, ¿no es cierto?, la tabla Gantt de tu año 2024, sino que lo que está diciendo es setea, es decir, pon tu corazón en un lugar de dependencia y de confianza, para que en esa dependencia y confianza, mientras vas avanzando en la vida, mientras vas caminando, y si tú quieres honrar a Dios con todo tu corazón, las cosas, de alguna manera, el Señor las va a ir propiciando para que puedas honrarle en tu vida. Entonces, es interesante estas tres palabras: confía, deleítate, entrega. Y dice de que Él nos va a ayudar.
Por eso no te afanes tanto por los detalles, sino que busca un buen guía. ¿Y sabes qué? Hay una buena noticia. Porque Jesús nos prometió y nos dijo de que Él, cuando se fuera, nos iba a dejar al mejor compañero de camino. Y no solamente para un año nuevo, sino que para nuestra vida. Y esa compañía es el Espíritu Santo. Y la mejor compañía que vas a tener para este año, para tu vida, es el Espíritu Santo. Y por eso es importante entender cuál es el rol que el Espíritu Santo juega en la vida de nosotros los creyentes. Y tal vez nosotros de alguna manera hemos malentendido y pensamos que el Espíritu Santo es como una especie de cosa media nebulosa, como una nube que está por ahí, que es medio difícil de entender. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es Dios Espíritu. Como decimos de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la buena noticia es que si bien Jesús no está en cuerpo en medio de nosotros, sí Él nos prometió de que inclusive, imagínense, algo mejor que eso iba a estar en medio nuestro. Y no me crea a mí, créale la palabra. Juan 16:7. Jesús le está hablando a sus discípulos y ustedes después pueden leer este capítulo que es hermoso. Y Jesús habla mucho del Espíritu Santo, sobre todo en las últimas semanas antes de ser entregado en la cruz. Y yo no sé si usted ha estado en una situación de riesgo de vida o con alguien que quiere mucho, pero nadie habla leceras o cosas livianas antes de morir, ¿no es cierto? Nadie cuando se está muriendo dice, acuérdate de entrar la ropa que está colgando, ¿no es cierto? No, sino que nosotros guardamos mensajes importantes. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos algo muy importante, de que ellos no van a quedar solos. Dice, en realidad, Juan 16:7, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo estuvo prometido por Jesucristo. Y era tan clave la presencia del Espíritu Santo para los cristianos como para la iglesia, de que Él les dijo, no los envió inmediatamente a predicar, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo que tenían que hacer? Tenían que esperar. ¿Qué tenían que esperar? Que viniera el Espíritu Santo. Y entonces iban a ser testigos en todas partes del mundo. Era tan esencial la presencia del Espíritu Santo para la iglesia, de que Jesús les dice, ojo. O sea, ustedes han visto en mi ministerio, ¿no es cierto?, hacer grandes maravillas, la obra, la predicación del Evangelio. Pero es mejor que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque van a tener el Espíritu Santo ya no solamente como alguien caminando al lado, sino que viviendo en ustedes. O sea, vivimos en una realidad de nuestro camino espiritual en la cual dice que el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de cada creyente. ¿Y esto qué implica para los hijos y para las hijas de Dios? 4 cosas. Primero, presencia. Si eres hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Y con hijo o hija de Dios me refiero también a ser discípulos de Jesucristo. De que has dicho en tu vida con tu corazón, creyendo en tu corazón y proclamando con tu boca y también proclamando a través del bautismo de que Jesucristo vive en ti, que es tu Señor y Salvador. Hay una promesa de que el Espíritu Santo viene a habitar
en nosotros. Mira lo que dice estos dos pasajes. Pablo le está hablando a los efesios, que eran gentiles, que no eran judíos. Les dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿qué dice acá? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Yo no sé aquí cuántas de las mamás les ponían el nombre a la ropa de sus hijos, que para algunos hijos a veces eso resultaba medio vergonzoso porque a veces llegaban algunas prendas o en campamentos en un calzoncillo perdido por ahí en la carpa y veían tu nombre y lo encontraban. Pero era una forma, ¿no es cierto?, de decir, esto me pertenece. Y cuando se nos está diciendo de que el Espíritu Santo, como dice acá en este pasaje, nos identificó como propiedad de Dios, es que el Señor nos mira y si somos hijos e hijas de Dios, nos ve como propiedad suya. Somos suyos. Más adelante, en Efesios 4, en la misma carta, Pablo está exhortando a que no entristezcamos al Espíritu Santo. Hay una palabra más complicada en Reina Valera, ¿no es cierto? Contristar el Espíritu Santo. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como ¿qué? Como suyos. Y así les hará garantizado que serán salvos el día de la redención. Es decir, Él nos identifica como propiedad de Dios, pero además nos da la garantía de la salvación. Hay muchas implicancias de esto, que daría casi para toda una serie de predicaciones que implica tener esta seguridad de salvación. Pero lo que me quiero concentrar hoy es en este concepto de que nos da presencia, de que viene a vivir en nosotros. Y creo que uno de los errores que tenemos en la iglesia contemporánea es que muchas veces nosotros hablamos y cantamos acerca de lo que nos falta respecto a Dios. Y mucha de la himnología de las canciones contemporáneas hablan acerca de, y quiero que se me entienda bien lo que voy a decir. Creo que tenemos que buscar de Dios, tenemos que anhelar de Él, pero es como que siempre anduviéramos en la vida en una actitud media victimizada, en que no tenemos lo suficiente o que algo le ha faltado a Dios darnos para poder caminar en la vida de fe. Y creo que debemos concentrarnos en cantar y en proclamar en nuestras vidas respecto a la enorme obra que Cristo hizo y a la enorme realidad de lo que significa que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Te has puesto a pensar que el Espíritu de Dios vive en ti? Vive en ti. Está presente. Y por lo tanto, proclamar estas verdades nos ayuda a caminar en el día a día, nos ayuda a batallar en nuestras mentes. Y creo que todos experimentamos, y quizás algunos por ahí dicen, lo que pasa es que yo nunca he experimentado el Espíritu Santo. Y tal vez ahí traemos un poco de esta cultura evangélica que de alguna manera nos ha querido imponer desde distintas corrientes lo que significa experimentar el Espíritu Santo. Y por diversas razones durante la historia de la iglesia, muchas veces se ha sobreenfatizado alguna expresión externa del Espíritu Santo como si fuera la única expresión del Espíritu Santo. Y entonces hemos empezado a hacer ¿qué? A hacer doctrina de la experiencia en vez de hacer doctrina de la palabra. Porque hay personas que pueden experimentar, voy a decir más a flor de piel el Espíritu Santo, pero otras personas lo pueden experimentar más internamente. Quizás algunos van a sentir físicamente el fuego del Espíritu Santo. Tal vez otros van a tener la convicción de la presencia en su corazón en cada momento. Quizás otros van a experimentar la presencia del Espíritu Santo a través de versículos que vienen a su mente.
Quizás otros lo van a experimentar con un temblor físico. Tal vez otros van a hablar en lenguas espirituales y quizás otros van a tener habilidad para hablar lenguas en otros idiomas para proclamar el Evangelio. El Espíritu se mueve con diversidad. El problema es cuando nosotros tratamos de imponer en otras personas nuestra propia experiencia respecto a cómo tener la presencia del Espíritu Santo. Y ahí caemos en un error. Caemos en un error. Porque hay diversidad para poder experimentar, porque cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros es distinto y muchas veces, el Espíritu Santo se mueve en nosotros también muy parecido a características que Dios también ha puesto en nuestras vidas. Entonces tengamos libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Hay libertad para vivir y para experimentar el Espíritu Santo. No busques la experiencia de otros y tampoco impongas la tuya sobre otras personas. Segundo concepto es el concepto de ayuda. Esta implicancia tiene. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, el Espíritu Santo es tu ayudador. Mira lo que dice Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. El concepto que se usa aquí, que también es el pasaje, y otras versiones lo traducen de otra manera, es Paracletos. Ya voy a explicar un poquitito de eso. ¿Quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Es interesante porque esta palabra que se usa para el abogado defensor, en el fondo Jesús cuando lo está explicando está diciendo, va a venir otro que es igual a mí, a caminar al lado suyo. Y está este concepto que lo traduce la Nueva Traducción Viviente como el abogado defensor. La Reina Valera lo traduce como aquel que trae consolación. Y así vemos distintos conceptos. Y descubrí por ahí otro concepto de Paracletos, que es muy interesante, que Paracletos también se referían a un barco en la navegación de los griegos, que en el fondo cuando había un barco que estaba con problemas de naufragar, que estaba a la deriva, venía este otro barco, que era el barco Paracletos, y que enganchaba y ayudaba a este otro barco a salir, el ayudador, el barco que ayuda, el barco que acompaña, el barco que lo lleva en medio de la tormenta, el Paracletos. Y qué bonita imagen también para nosotros en relación a cómo el Espíritu Santo es este barco también Paracleto, este abogado defensor, aquel que trae consolación, que nos acompaña aún en las tormentas de nuestra vida. Y va a navegar, y la promesa es que va a navegar junto a nosotros y nos va a rescatar. También el Espíritu Santo es nuestro guía. Si eres hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo te enseñará y recordará la verdad de Cristo. Juan 14:25 dice, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Me detuve a propósito en este concepto de todo, porque tal vez nosotros reducimos la obra del Espíritu Santo solamente para un par de horas durante la semana o en el edificio de la iglesia. Pero aquí Jesucristo está diciendo de que este abogado defensor, este Paracletos, el Espíritu Santo, va a venir como su representante, va a venir aquí y nos va a enseñar todo. Y también nos va a recordar cada cosa que Él nos ha dicho. Por lo tanto, tenemos la palabra escrita, la revelación en la palabra de Dios, y tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, al cual podemos recurrir en ayuda cuando no sepamos qué hacer. Y esto nos debería llevar
a un sentido justamente de buscar esta guía del Señor, y por eso paso a este cuarto y último punto, que es la dependencia. Si eres hijo de Dios, estás llamado a buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque dependemos justamente del Espíritu Santo. Y aquí hay un concepto que es importante de entender. Cuando Jesús les dice de que esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ellos, y que sucede en Hechos, y está descrito ahí, ustedes lo pueden leer, esta venida del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo se manifiesta como lenguas de fuego sobre los discípulos, es la primera venida del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. E inicia justamente, es interesante porque el libro también se podría llamar Hechos del Espíritu Santo. Inicia justamente este avance y cómo el Espíritu Santo empodera a la iglesia. Y si ustedes se fijan en el libro de Hechos, empieza a hablar de cómo el Evangelio se predica en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es en este concepto de la dependencia del Espíritu Santo, pero ya vino la iglesia sobre el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y se nos promete que Él ya está habitando en nosotros. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la llenura? Es interesante de que en este concepto de la llenura, y lo vamos a ver aquí en un pasaje de Efesios, se nos insta a buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Pero antes que eso, también Jesús nos insta a que simplemente pidamos del Espíritu Santo. Dice en Lucas 11:13, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Quieres tener más del Espíritu Santo en tu vida? Hay una promesa aquí de Jesús. Pídelo. Pídelo. Y luego Pablo le va a volver a exhortar a los efesios. Y le dicen, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Algunos han tergiversado este pasaje y dicen, por eso está prohibido tomar vino. Ojo, que no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? No se emborrachen con vino. Y algunos más pillos van a decir, entonces tengo chip libre con la cerveza. No. Ya el concepto que está diciendo acá es, no pierdan el control en su vida. Puede ser con vino, puede ser con droga, puede ser con trabajo, puede ser con muchas cosas. No se embriaguen con otra cosa que les haga perder, justamente, arruinar sus vidas. En cambio, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Haciendo música en el corazón. Y es interesante que aquí este concepto dice sean llenos, es un verbo en griego que está en un presente que también es imperativo, pero que de alguna manera enfatiza esta continuidad, es decir, sean llenos ahora y sean llenos continuamente. Es el verbo pleró, en el cual dice sean llenos continuamente, busquen. Y es un mandato, es un mandamiento que está en la Biblia, a buscar continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Y nuevamente, no quiere decir de que no tengamos el Espíritu Santo. Y tal vez va a parecer contradictorio esto que alegaba, ¿no es cierto?, de muchas canciones que nos hacen sentir como que algo, ¿no es cierto?, y que tenemos que casi estar como con una piñata con Dios tratando de que nos dé una bendición cuando Él ya nos ha dado todo. Pero lo que estoy diciendo de que esto es una relación con el Espíritu Santo que debemos cultivar. Y hay maneras muy prácticas en que podemos cultivar esta relación con el Espíritu Santo. Y simplemente me voy a centrar en este último pasaje. Se nos dice que cantemos salmos, himnos y canciones espirituales unos a otros. Es interesante, porque eso nos renueva en el sentido de lo que significa venir y reunirnos en una comunidad de fe. Unos a otros, cuando estamos cantando, cuando tú estás cantando
Y espero que vengas con estas ganas de llegar temprano, porque si no te vas a perder, ¿no es cierto?, este momento de proclamar entre la congregación y proclamar entre tus hermanos y proclamarle a tu mente y a tu alma las verdades del Señor a través de lo que cantamos. Estamos justamente buscando la llenura del Espíritu Santo. Se nos dice justamente que debemos cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Y claro, hay diferencias en estos salmos, que son los salmos probablemente escritos, se está refiriendo aquí Pablo, estos himnos que quizás eran canciones que cantaban en la iglesia primitiva, cantos espirituales que tal vez eran espontáneas declaraciones de canción en medio de la iglesia. Pero era una proclamación que es interesante, que es unos a otros. Y creo que una de las, pudiéramos decir, frutos de la adoración, de tener un corazón de adorador, es que de alguna manera nosotros le recordamos a nuestra mente y a nuestro corazón las verdades de Cristo a través de la canción. Es interesante porque los primeros días de la Reforma, donde había mucha gente que no sabía leer, lo que hicieron los reformadores fue poner doctrina en música, en canciones. Por eso el himno de Castillo Fuerte, conocido de Lutero, es una melodía de un bar, donde seguramente se juntaban los borrachos a cantar con la, ¿no es cierto?, con chupil, que va a decir, ¿no?, pero con la jarra de cerveza. Y él toma esta melodía popular y le pone una letra doctrinal. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo que era iletrado la doctrina acerca de quién era Dios, que era el castillo fuerte. Y por eso esta distinción que hacemos entre música secular, ¿no es cierto? Oye, los músicos cristianos pueden ocupar también letras para proclamar las verdades del Señor, o melodías para proclamar las verdades del Señor. Y bueno, esto, ¿no es cierto?, de buscar proclamar unos a otros estos salmos, himnos y canciones espirituales, nos ayuda justamente a poder avanzar en lo que significa la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo estás cultivando eso? Hay personas que aquí son muy extrovertidas y son, ¿no es cierto?, exteriorizan muy bien su expresión de alabanza un día domingo. Hay otras personas que son más introvertidas. Ya, nuevamente, esto quiere decir que hay distintas expresiones. Pero hay otras personas que las veo y pareciera que no pasa nada. Son como Moai. Están ahí. Y yo digo, estamos cantando verdades profundas de Dios. Y el ejercicio, y por eso David dice en uno de sus salmos, bendice alma mía al Señor, y se esfuerza, de alguna manera obliga a su alma a decir, quizás no tienes ganas hoy, quizás estás cansado, quizás estás dudando, pero te obligo carne, ¿no es cierto? Te obligo mente, te obligo corazón a que escuches esta proclamación que estoy haciendo hoy con mi boca. A que Dios es bueno, a que hay libertad en Cristo, a que Él nos rescató. Eso es lo que hacemos en la adoración. Y el Señor escucha esta oración. Haciendo música en el corazón. Haciendo música en el corazón. Esto es un proceso interno, pero he aprendido, sobre todo en el último tiempo, que la mayor batalla espiritual no se da tal vez en lugares donde te aparece un diablo rojo con cola grande y el tridente, sino que la mayor batalla espiritual probablemente se da en tu mente. Si el diablo logra sembrar sus mentiras en tu forma de pensar, en tus formas de pensamiento, se puede ir a un resort al Caribe a descansar. Y por eso es muy importante lo que nosotros dejemos entrar y cómo cultivemos nuestro corazón, que aquí en el corazón está hablando de nuestro ser interno. El concepto de corazón en la Biblia es amplio y tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, el corazón. Y aquí dice, hagan música con el corazón, justamente en proclamar lo que decíamos recién, las verdades de Cristo. Y es interesante cómo hacer música en el corazón de alguna manera
tiene que ver en que las verdades de la palabra de Dios empiezan a almacenarse en nuestro día a día. Y eso nos lleva a este otro concepto que nos dice este pasaje, que tal vez puede ser más desafiante aún, que es dar gracias. ¿Por qué dice? Por todo. Dar gracias por todo. Y tú dices, ¿cómo voy a dar gracias por todo? ¿Cómo voy a dar gracias por esto que me está pasando? Gaby contaba al principio acerca de la gratitud que tenemos al Señor y también a sus oraciones. Que mi papá fue dado de alta el viernes. Para los que no saben, él tuvo un infarto cerebral el 23 de diciembre. Y estuvo muy complicado los primeros días. Los doctores, la verdad es que fueron bastante honestos cuál era su situación. Y yo estaba en un ensayo del grupo de música que vamos a tocar en el campamento de Caburga con los chicos y me tuve que ir. Y recuerdo cuando iba en el auto, obviamente me empezó a subir el temor, la ansiedad de qué era toda esta situación. Y recuerdo literalmente que el Señor me dice, ok, ahora es tiempo de adorar. Ahora es tiempo de adorar y de recordar las verdades que Cristo tiene para la vida de tu papá, para la vida de tu familia, para tu vida. Y tal vez tú te has visto en situaciones en las cuales nuestras emociones nos empiezan como a burbujear. Nuestra sensación de inseguridad, nuestros síntomas de crisis de pánico, nuestros pensamientos depresivos empiezan como a burbujear en nuestra mente. Y nosotros entramos en un loop en el cual de alguna manera empezamos a reforzar este surco en nuestro cerebro y nuestro corazón, que las cosas van a salir mal, que todo, ¿no es cierto?, va a ser el peor panorama, y es ahí donde el Señor te dice, adora, haz música en tu corazón, aún en medio de esta circunstancia que no estás comprendiendo. No podemos saber el camino de detalle de lo que va a suceder en nuestras vidas, pero sí sabemos quién está con nosotros. Y sabes que esta actitud de adoración, esta actitud de dar gracias por todo, es interesante porque la ciencia, desde el lado de las neurociencias, ha descubierto de que algo pasa en el cerebro. 2 citas respecto a esto. McCarthy y sus colegas, en uno de sus estudios sobre gratitud y aprecio, encontraron que los participantes que se sentían agradecidos mostraron una marcada reducción en el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Tenían un mejor funcionamiento cardíaco y eran más resistentes a contratiempos emocionales y experiencias negativas. Estudios significativos a lo largo de los años han establecido el hecho de que al practicar la gratitud podemos manejar el estrés mejor que otros. Esto es un paper científico, ¿ya? No, ni siquiera hecho por alguien cristiano. Bueno, no sé si es cristiano McCarthy, pero un paper que nos habla acerca de este sentido de gratitud. Mira qué interesante lo que nos dice acá. Dice, en el libro Grateful Brain, el autor Alex Korb afirmó que nuestro cerebro está condicionado a funcionar de manera repetitiva. Por ejemplo, una persona que se preocupa demasiado por los resultados adversos reconfigurará subconscientemente su cerebro para procesar solo información negativa. Es decir, si nosotros nos acostumbramos a estar en la queja, en que todo va a salir mal en este panorama, lo que pasa con nuestro cerebro es que se va creando como un camino, como un sendero, como un surco, que nos lleva a esta forma, ¿no es cierto?, negativa. Es como que de alguna manera los pensamientos fluyen naturalmente por ahí. Korb ha mencionado que nuestra mente no puede enfocarse, ponga atención aquí, no puede enfocarse en información positiva y negativa al mismo tiempo. Al practicar conscientemente la gratitud, podemos entrenar el cerebro para que se centre activamente en emociones y pensamientos positivos, reduciendo así la ansiedad y los sentimientos de aprensión. Si le interesa leer más, aquí está en esta página web que está todo ahí con los papers atrás, las citas, los que les gusta eso, la neurociencia de la gratitud. Pero me parece tan interesante lo que dice al final en relación a que nuestro cerebro no puede procesar lo negativo y lo positivo al mismo tiempo. Es como que fuera agua y aceite. Y no sé si ustedes lo han experimentado, pero a mí me ha pasado que cuando estoy preocupado por algo y comienzo a cantar, no voy a decir que la preocupación desaparece,
Pero ya no estoy pensando en eso. Estoy pensando en las verdades que proclamo acerca de Cristo en mi vida. Entonces la ciencia simplemente está descubriendo lo que la Biblia ya decía hace rato. De que en el fondo nuestros cerebros están condicionados justamente para que por medio de la adoración nosotros también podamos reducir lo que es la ansiedad, lo que es la inquietud. Y hay tantas formas en las cuales podemos cantar. Y con esto no quiero decirte de que solamente escuches música cristiana, sino que también cántala. Apréndete letras para que en esos momentos difíciles estos himnos, canciones puedan surgir, puedas cantarlo. Cuando estés en una situación difícil, cuando estés sin trabajo, cuando estés preocupado por tu día a día, cuando estés batallando con una enfermedad, cuando estés en un box de urgencia, cuando estés acompañando a alguien en dolor, haz música en tu corazón. Canta. Y ¿sabes qué? Hay algo aquí que se describe a nivel físico. Pero hay algo que no puedo explicar que pasa a nivel espiritual profundamente cuando adoramos al Señor y le damos gracias en toda circunstancia. La mejor compañía que puedes tener para este año 2024 es el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, y quiero invitar a los músicos pasen, Señor, en esta mañana queremos disponernos para abrazar estas verdades en nuestra vida. Hay tanto para hablar acerca del Espíritu Santo, Señor. Y es como que fuera un lago profundo que tal vez nunca vamos a lograr beber completamente. Pero yo te agradezco porque tú, Jesucristo, nos prometiste que Él estaría con nosotros. Y hoy queremos pedir del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Y donde estás, te quiero invitar que te pongas de pie. Y ustedes quizás todos recibieron una hojita en la entrada. Quiero que saquen esa hojita. Y esto es la verdad que debe estar tatuada en nuestras mentes y nuestros corazones. Voy a leer el título de algunos ahí y a ustedes les pido que me acompañen en la lectura. Dice: cuando me sienta tentado por el pecado. Leamos juntos. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando me sienta temeroso de compartir el Evangelio. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando me sienta sin ganas de seguir, y aquí quizás hay personas en medio nuestro que están sin ganas, sin energías para seguir adelante, que están batallando. Escucha esta palabra. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando me sienta derrotado, derrotada, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Una hermosa tarea sería aprenderse estos pasajes. O pégalos siempre les mando a pegar cosas, no sé si las pegan en su espejo, en el refrigerador, o guárdalo en tu billetera. Y esto lo puedes hacer tú también. Tú puedes buscar en tu Biblia respecto a verdades. Y estas son verdades, cosas que el Espíritu Santo está haciendo y va a seguir haciendo en tu vida. Yo no sé cuál es tu circunstancia hoy. Pero el Espíritu Santo, si tú eres hijo o hija de Dios, vive en ti. Y sabes que si no eres hijo o hija de Dios, la invitación hoy está abierta para ti. A que puedas decir: Jesús, quiero que vengas a mi vida. Yo quiero tener al Espíritu Santo viviendo en mí porque necesito de esa compañía. Y ahí donde estás, simplemente haz esa oración delante de Él. Espíritu Santo, esta mañana te
Te queremos pedir de que tú vengas en medio nuestro. Ven en medio nuestro. Y ahí donde estás, antes de tener este tiempo de celebración que vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo a través de la cena, yo te quiero invitar a que invites al Espíritu Santo a que te dé más de Él. Espíritu, necesitamos de ti. Ven, Señor, te queremos conocer en profundidad.